Bueno, pues vamos a continuar con la fisiología respiratoria de las ciudades. Con la fisiología del sistema visual, nos quedamos en todo el proceso de transducción. ¿Ok? Entonces, recuerden que para que nosotros podamos tener una imagen adecuada que se forme en nuestra retina, es esencial que todo el proceso de los medios ópticos estén funcionando muy bien y pues que estos haces de luz puedan pasar sin ningún problema a través de la córnea, el cristalino, y que la pupila esté pues trabajando adecuadamente para que regule la cantidad de luz que va a converger en nuestra pupila. Hablamos también que esta misma, a nivel macroscópico, tiene una región de alta sensibilidad o de mayor, ¿cómo se puede decir? De mayor agudeza, que es la mácula, y dentro de la mácula aún más la fovea, y dentro de la fovea aún más la foviola, mientras que el punto ciego es el disco óptico en el cual va a emerger los vasos sanguíneos de la retina, pero también de aquí es donde surge el nervio óptico. Muy bien, hemos hablado de las células que encontramos a nivel de la retina y las capas de esta misma, y ya comenzamos a abordar cada una de estas. Entonces, pues vamos a hablar un poco más a fondo de los fotorreceptores y en específico vamos a tratar de entender cómo es que nosotros percibimos la luz y la convertimos entonces, más bien cómo nosotros sensamos la luz, porque percibir es otra cosa, cómo sensamos la luz y la convertimos entonces a un lenguaje que manejan las neuronas, ¿no? Que es un lenguaje pues de actividad eléctrica. Muy bien, para eso vamos a iniciar con esta imagen, vamos a tratar de entenderlo un poquito. Vean aquí, para tratar de ir representando, tenemos la parte de un fotorreceptor, que es un bastón, y vamos a ver acá cómo es que estamos en un principio en estado de reposo cuando hay oscuridad. Vean, cuando hay oscuridad, normalmente tenemos activo un canal dependiente de GMP cíclico que se llama GNC. ¿Ok? Es bueno, nucleótidos cíclicos, ¿ok? Y es un canal, pero que es de guanina dependiente, ¿ok? Entonces, vean, en un principio estamos en reposo, a más o menos 40 milivoltios, unos 40 milivoltios. Y cuando nosotros recibimos un estímulo lumínico, vean cómo en lugar de despolarizarnos, como la mayoría de las células, el sistema visual prácticamente trabaja con potenciales de receptor de tipo hiperpolarizantes. Entonces vean cómo tenemos después hiperpolarización y nos dirigimos hasta los menos 65 milivoltios. La pregunta es, ¿cómo es que sucede esto? Y bueno, resulta que cuando nosotros estamos expuestos a la luz, lo que sucede es que este canal que estaba normalmente abierto, que era permeable a sodio, calcio y potasio, es un canal catiónico no selectivo, pues se cierra por alguna razón. Al cerrarse este, pues ya no entran cargas positivas, ¿ok? ¿Y qué es lo que sucede? Tú dices, pues no entran cargas positivas, pues no pasa nada tampoco. No es como para que pues nos vayamos tan negativos. Sin embargo, acuérdense que siempre tenemos canales de fuga que normalmente están determinando el potencial de reposo. Entonces, pues los canales de fuga siguen abiertos y en este caso, pues el potasio está saliendo, perdemos cargas positivas y entonces estamos en un estado de hiperpolarización. Muy bien, entonces, ¿a qué voy con esto? A que todo lo que hemos visto los fotorreceptores es el único sitio, o al menos de los que vamos a ver, donde se trabaja de una forma distinta. Aquí los potenciales de receptores son hiperpolarizantes. Y tal vez la pregunta podría ser, entonces, ¿cómo algo hiperpolarizante que por lo general tiende a ser pues inhibitorio, en este caso está generando pues una respuesta, ¿no? Y pues la verdad es que sí es algo curioso y más o menos para darles un avance, piensen ustedes, o no sé si ustedes hayan visto ya la película de, ¿cómo se llama? Parasite. Ajá, donde hay un individuo encerrado, ¿no? Creo que en un sótano y con una lámpara que hay en una casa, como que manda señales, ¿no? Y bueno, se ve como una lámpara, pues está parpadeando y trata de transmitir como que un lenguaje, ¿no? Bueno, pues algo así sucede, es como un tipo de código Morse. El
tener qué tanto se activa y se inactiva estos fotorreceptores es como que el lenguaje que van a transmitir al resto de la vía visual primaria. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a detallar esto, pero es prácticamente eso, es como que un código de decir cuántas veces me apago, cuántas veces estoy encendido, y ya con base en eso, pues establecer un mensaje específico, ¿no? Entonces, para tratar de entender esto, necesitamos saber cómo es que la luz tiene un papel en esto. Entonces, pues vamos a hablar de los fotopigmentos. Pero antes de entrar a estos fotopigmentos, pensemos primero qué es un pigmento, ¿no? Un pigmento, para aquellos que les gusta la pintura, pues es como que em, esa sustancia con una cierta tonalidad que nos va a ayudar, pues, a poder plasmar, ¿no? Lo que queramos hacer, ya sea por distintos medios, ¿no? Ya sea si son acuarelas, si son, si es un simple carbón, si son colores, si, no sé, cualquier cosa, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué hay cosas de cierto color y hay cosas de otro color, ¿no? O hay cosas que no tienen color, como el blanco, o incluso transparente, y por qué hay cosas que son negras. Bueno, la verdad es que no es tanto que estas tengan un color en sí, no es una propiedad intrínseca de la materia, no es como que nosotros veamos, no sé, nuestra pared y dices, ah, esta es naranja, esta es azul, esta es amarilla. No es tanto como que sea una propiedad de ellos en sí. Lo que sucede es que cada uno de los materiales que nos rodean tiene un proceso de absorción. Y si ustedes recuerdan de las tres interacciones básicas con las que trabaja la luz o el tipo de energía electromagnética que esta representa, puede ser, ya habíamos dicho, absorción, reflexión o refracción, ¿no? Dijimos que la refracción nos ayudaba con los medios ópticos, la reflexión aquí no la consideramos porque no nos ayuda, y la absorción nos ayudaba con el proceso de transición. Bueno, pues resulta que todo lo que nos rodea es capaz de absorber la luz. Y acuérdense que el espectro visible que tenemos, ¿ok? Entre una gama de rayos infrarrojo y entre una gama de rayos ultravioleta, en ese espectro es lo que nosotros normalmente podemos ver, ¿ok? Sin embargo, si nosotros no tuviéramos esta capacidad de ese espectro, pues, no sé, y que algún otro animal tuviera pues esta posibilidad de comunicarnos, pues a lo mejor un gato nos diría, sabes que yo veo las cosas de tal forma, ¿no? Los perros nos dirían, sabes que es que yo veo el ambiente de tal forma y así pues muchos otros, ¿no? Los reptiles, las aves con otra forma y así. Entonces, pues realmente todo lo que nosotros conocemos de colores es porque tenemos justamente esta capacidad de poder distinguir distintas longitudes de onda. Entonces, ¿por qué una cosa es azul? ¿Por qué una cosa es roja? ¿Por qué una cosa es negra? Etcétera. Si la luz prácticamente es un mismo tipo de energía y ese mismo tipo de energía pues le pega todo al mismo tiempo. Bueno, ahora sí, ya vamos con el pigmento. Pues el pigmento, que es una cierta molécula que van a tener todos los objetos que nos rodean, tienen la capacidad de absorber con mayor intensidad aquella longitud de onda, ¿ok? Específica, a la cual, pues bueno, nos va a dar un cierto color porque nosotros ya estamos codificados para poder observarlo de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos a ver más adelante cómo son los tipos de longitudes de onda, ¿no? Pero, por ejemplo, hay longitudes de onda que son sensibles a el azul, hay otras que son sensibles al rojo, hay otras que son sensibles a el verde. Esto en cuanto a colores, pero también tenemos unos fotorreceptores que son sensibles nada más como que al cambio de luminiscencia, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pigmentos que nosotros vamos a tener? En el caso de los bastones, el pigmento se llama rodopsina. En el caso de los pigmentos que son para los conos, pues vamos a tener tres pigmentos principales, que es como que uno para un color básico, nada más que no hay que confundirlos con los colores básicos que nos han enseñado siempre, ¿no? Tenemos un cono para el color azul, un cono para el color verde y un cono para el color rojo, dependiendo de la longitud de onda y pues dependiendo de la combinación que exista entre la activación de estos mismos, pues podemos tener una gama de colores que podemos reconocer. Entonces, vean que la conformación es muy similar, es muy parecida a la rodopsina,
Nada más que pues por ahí varían ciertas secuencias de aminoácidos y pues no vamos a entrar a detalle de eso. Bueno, entonces, un pigmento, ¿cómo está conformado? Es un pigmento más un retinol. Esto es un fotopigmento. ¿Ok? El pigmento es cualquiera de esos que vamos a ver, ¿no? La opsina o estos. Y vean, lo importante es un retinol. El retinol, que es un derivado de la vitamina A, ese que encontramos en carotenos como la zanahoria. Este precursor es importante para todo nuestro fotopigmento, ya que este es el que es capaz de sensar la luz. Y si ustedes recuerdan, la luz tiene un componente de longitud, bueno, tiene un componente tanto de onda como un componente de molécula, ¿no? Que es el fotón. Bueno, pues se dice que los fotones son quienes pueden interactuar acá o incluso la propia luz. Y entonces tú dirías, entonces, ¿por qué este pigmento no responde a los mismos que a estos otros? Bueno, porque la longitud de onda va a hacer que ese fotón, que normalmente es quien suele activar esto, por así decirlo, vibre a distinta frecuencia. Entonces, dependiendo de cómo esté vibrando ese fotón, va a hacer que se active con mayor facilidad o con menor facilidad, según sea este. ¿Ok? Bueno, si hasta aquí todavía no queda claro, vamos a ir desarrollándolo un poquito más adelante. Pero nada más recuerden, un fotopigmento, necesitamos el pigmento que por lo general es un receptor acoplado a proteína G, obviamente con sus 7 segmentos transmembrana, ¿ok? Y un retinol. Entonces, en conjunto todo esto es lo que nos ayuda a iniciar el proceso de transducción, ya que como es un receptor acoplado a proteína G, la proteína G es quien va a desencadenar toda la activación de segundos mensajeros. ¿Cómo se llama nuestra proteína G aquí? Se llama transducina. Y entonces a veces lo pueden encontrar como con la letra T nada más. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo es esta secuencia de activación. Y vemos acá, vean, tenemos a nuestra rodopsina, que ya dijimos que es todo el receptor con el pigmento y demás, ¿verdad? Y llega la luz y por alguna razón hay un cambio conformacional, lo que va a hacer que la transducina, que es una proteína G, acuérdense, es una proteína G, pues va a activar a una fosfodiesterasa, ¿ok? Esa fosfodiesterasa, ¿qué es lo que va a hacer? Va a degradar al GMP cíclico. Entonces, el GMP cíclico lo va a degradar a GMP. Y recuerden que tenemos un canal dependiente de GMP cíclico que normalmente está abierto cuando está esta molécula. Pues como ya no hay GMP porque se degradó, este canal se cierra automáticamente. Y es por eso que al cerrarse dijimos que venía la hiperpolarización. Si queremos esto ver un poquito más a detalle, vean, aquí tenemos el ejemplo de el pigmento para un bastón, que es la rodopsina. Vean cómo tenemos la opsina, que es el receptor acoplado a proteína G, y tenemos a nuestro pigmento. En este caso, vean, es el 11-cis retinal. El 11-cis retinal, cuando recibe el haz de luz o el fotón, en este caso, vean qué es lo que va a pasar. Hay un cambio conformacional en su estructura y sucede algo llamado blanqueamiento. Entonces, el blanqueamiento es el cambio de conformación de 11-cis retinal, que es el estado de reposo que es sensible a la luz, y lo convierte en todo transretinal. ¿Ok? Y el todo transretinal ya no es capaz de sensar estos cambios de luz. Por lo tanto, yo necesito que este todo transretinal, por alguna razón, vuelva a convertirse en 11-cis. Y necesito entonces yo un ciclado. Muy bien, pero ese es el proceso básico por el cual nosotros pues podemos sensar prácticamente todo esto. Muy bien. Entonces, ahora vamos a tratar de explicar cómo es este ciclado, porque si no, imagínense, si nosotros solamente tuviéramos, no sé, 1000 moléculas de 11-cis retinal y en un momento nos llega un flashazo, ese flash es capaz de activar a 100 opsinas y a su vez toda su señalización. Entonces, tú dirías, pues nada más me alcanza para 10 flashes, ¿no? Eso nada más es la manera de explicación para tratar de entender. Entonces, pues, ¿qué necesito yo? Mantener un ciclo, porque tampoco se trata de estar siempre metiéndome 11-cis retinal, 11-cis retinal, 11-cis retinal, sino más bien de mantener un ciclo. Y el ciclo, ¿ok?
es el ciclo de los retinoles. Como ya les comentaba, esos pigmentos, o más bien esas moléculas fotorreceptoras o fotosensibles, son precursores del ácido retinoico, ¿ok? Que es prácticamente, pues, la vitamina A. La vitamina A se encuentra en carotenos, como la zanahoria, y yo creo que por alguna razón a ustedes les suena, ¿no? Que les han dicho que pues, comen mucha zanahoria para que pues, veas mejor. No es tanto que funcione así, pero en algunos casos de predisposición a algunos tipos de ceguera, pues nos podría ayudar, ¿ok? Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede acá. Cuando llega la luz, vean, tenemos una fotoisomerización, el 11-cis retinal se convierte en todo transretinal, ¿no? Y esto es cuando seguimos unido a la opsina. A ese proceso dijimos que se llama blanqueamiento, ¿ok? Bueno, pues para que otra vez se pueda renovar, las enzimas que yo necesito no se encuentran en los discos de los fotorreceptores. ¿Se encuentran dónde? En nuestras células pigmentarias. Entonces, si ustedes recuerdan cuando hablamos ayer de células pigmentarias, tienen tres funciones. Nos ayudaban a reciclar los discos donde están los pigmentos, nos ayudaban con el ciclo de los retinoides, que es lo que vamos a ver ahorita, y nos ayudaban con la nutrición de estos. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo participan en el ciclo. Pues resulta que la molécula pues se puede fagocitar, ¿ok? Pero yo la verdad es que nada más necesito al componente retinol, no necesito a toda la opsina. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me desprendo de el, la opsina o del receptor y entonces una vez separado, el nombre cambia y se pasa a ser retinol y ya no es retinal. Ahora sí, el todo transretinol es fagocitado por la célula pigmentaria, ¿ok? Y ya después, a partir de una enzima que es la todo transretinil-esterasa, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues otra vez ya tengo 11-cis retinol. Y 11-cis retinol, ¿qué es lo que le voy a hacer? Lo junto nuevamente con la opsina y se convierte en retinal. Y ahora sí, ya tengo 11-cis retinal y ya tengo nuevamente mi ciclo. ¿Ok? Obviamente eso es un poquito más complejo. Vean, acá les pongo en esta otra imagen un poquito cómo es a fondo o a detalle esto. Pero el proceso básico es esto. ¿Ok? Algo también importante es que para que yo pueda mover esos componentes del retinol, que básicamente son vitaminas de tipo liposoluble, pues no puedo transportarlas así de forma muy sencilla. Necesito de una proteína que acople a estos retinoides. Y esa proteína pues me va a ayudar a movilizarlos en todo momento. ¿Ok? Ya nada más pues recordar eso. Ahora, existe una patología que es la ceguera nocturna, que se caracteriza por un daño en los bastones. Los bastones, acuérdense, trabajan con rodopsina y hablábamos en una introducción que eso nos ayudaban, por ejemplo, con la visión de noche y la visión esto como que de blanco y negro, ¿ok? Entonces, esta ceguera nocturna prácticamente se debe a alguna alteración, ya sea estructural de los bastones o, en su defecto, alguna alteración en este ciclado de la rodopsina, que es su pigmento, ¿ok? Y que en algunos casos, pues se puede deber a una dieta insuficiente en carotenos. Y ahí, pues, valdría la pena de que, pues sí, pues, ahí sí háganle caso a la mamá, ¿no? Pues coman mucha zanahoria para ver mejor. Si no, realmente no tiene mucho sentido, ¿ok? No todas las patologías se tratan nada más con asumir o pensar en que si esto es para esto, seguramente si yo le pongo esto, voy a tener un mejor resultado. No, así no funcionan las cosas, ¿no? Hay que saber, por eso siempre la fisiopato que está por detrás. ¿Ok? No es como que a todos vamos a darle vitamina C porque nos va a ayudar con el sistema inmune. No, no, eso no funciona así. ¿Ok? Bueno, lo mismo sucede con la vitamina A y la vista. ¿Ok? Existe también otra patología que se llama retinitis pigmentaria, que es una degeneración de la retina, donde normalmente, pues, por alguna razón se están muriendo los fotorreceptores, principalmente los tanto conos y bastones. Entonces, realmente no tiene locura, pero se ha visto que una dieta rica en retinoides nos ayuda a disminuir como que esta parte, ¿no? Entonces, pues podría funcionar. Muy bien, ya tenemos esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Tratar de entender ahora la parte de los conos. ¿Cómo es que nosotros podemos ver colores? Ya tenemos el fundamento básico.
ya tenemos los pigmentos que tenemos para los conos. Ahora es tratar de entender cómo es que podemos tener una gama de colores. Para esto, aquí sí nos interesa, por ejemplo, la longitud de onda. Y decíamos, ¿no? Nuestro espectro visible se encuentra entre los 400 y 700 nanómetros de un espectro de longitud de onda. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que vamos a considerar aquí? Que vamos a tener ciertas longitudes de onda donde, ya dijimos, los pigmentos van a tener un cierto grado de absorción de la luz y que este porcentaje de absorción o esta cantidad de absorción que vamos a tener, pues es prácticamente lo que nos va a dar una mayor actividad de un cierto cono que ya tiene como que bien establecido su color, ¿no? O sea, hay conos que ya son rojos, hay conos que ya son verdes, hay conos que ya son azules, y ya nada más, dependiendo de qué tanto se activen y la combinación entre estos, pues nos van a dar las distintas gamas de colores. Entonces, veamos, por ejemplo, los conos azules, que son los de longitud de onda corta, ¿ok? Estos, por ejemplo, se activan más a una longitud aproximada de 450. Digo, aquí pues nos puede dar 435 siendo específicos, pero para no entrar a detalle, vean que se encuentran entre 400 y 500, más o menos 450. Y vean, por ejemplo, este responde a un 97% a esta longitud de onda. A pesar de que más o menos aquí a los 450 también se puede estar activando en un principio el verde, no responde con gran intensidad. Entonces, pues considerar esto, ¿no? Veamos, por ejemplo, el verde responde más en una longitud de onda aproximada de unos 550, ¿ok? Mientras que el porcentaje, por así decirlo, de absorción al cual responde aún mejor para dar un verde en comparación con un amarillo, con un verde responde mejor este que normalmente responde más a 550, responde más aproximadamente a 500, ¿ok? Ya que este mismo, por ejemplo, vean, me ayuda a más o menos sensar el color amarillo. Y el color amarillo sí más o menos tiene que ver con el pico del verde y el pico del rojo. Entonces, por alguna razón, si yo combino rojo con verde, estoy obteniendo amarillo. Y esto, les digo, no hay que confundirlo con los colores básicos, ¿no? Aquí yo sé que no tendríamos por qué tener al verde, porque el verde sale de la combinación de amarillo y azul, pero nada más recuerden, ¿no? Que no aplica con los colores básicos en la vida real. Y ya por último, el cono amarillo, por ejemplo, perdón, el cono rojo, responde más a una longitud de onda aproximadamente de 590, casi a 600. Sin embargo, para que nos dé el color rojo en sí, nos estaríamos yendo un poquito más a un porcentaje menor de saturación de este mismo, más o menos a un 50% de este cono rojo, que es una longitud de onda un poquito mayor, como de 650. Mientras que si tomamos el máximo, por ejemplo, que nos da el cono rojo, realmente lo que nosotros apreciamos es un naranja. Entonces, a lo mejor, y puede sonar un poco pues, confuso todo esto, ¿no? O sea, una cosa es saber cuál es la máxima capacidad de captación de cada cono, que son tres, a qué valor es. El azul es a 450, el rojo, perdón, el verde es a 550 y el rojo es más o menos como a 600, ya redondeados, ¿no? Pero vean que no porque signifique que tienen mayor porcentaje de activación, significa que a fuerzas me va a dar ese color. En el verde sí aplica, pero por ejemplo, pero en el azul sí aplica, pero en el verde, por ejemplo, si yo me voy con el 550, que es el máximo al cual responde el verde, realmente no me está dando el verde, me está dando más un color amarillo. Entonces tú dices, pues, ¿cómo no? O sea, ¿cómo es que está surgiendo esto? Bueno, pues hay que considerar que en este momento vean que también ya se está solapando con la activación de un cono rojo. Y según la teoría de Jung para la visión cromática, si yo junto rojo y yo junto el verde, pues estaría observando con mayor intensidad un color amarillo, ¿no? Y así funcionan los demás. Entonces, pues yo creo que una forma de resumir, porque esas son cosas que no vamos a recordar siempre, a excepción del espectro visible, eso sí les recomiendo que lo recuerden, es pues tener a la mano este tipo de esquemas para que pues, a la mera hora pues nada más vamos y lo sacamos, ¿no? Bueno, entonces una vez dicho esto,
yo creo que ya quedó claro que dependiendo de la combinación que tengamos en la respuesta a distintas de intensidades de onda con los fotorreceptores, pues vamos a tener un cierto patrón de colores. Entonces, la teoría que respalda esto es la teoría de la visión tricromática de Jung. Él nos decía que nosotros podemos ver las cosas como son porque estamos respondiendo con tres fotorreceptores, tres conos. Y si nosotros, por ejemplo, tuviéramos la ausencia de alguno de estos porque su pigmento no funciona bien, pues ya no lo estaríamos viendo con una adecuada agudeza de colores, ¿no? Una distinción de colores. Entonces, por ejemplo, si yo tengo por alguna razón una alteración de un cono, ya sea el azul, el verde o el rojo, yo estaría hablando de que mi visión ya no es tricromática, ahora sería dicromática, ¿no? Y si yo nada más dependiera de un solo fotorreceptor, en un solo cono, la visión sería monocromática. Pero eso sí ya es como que todavía pues mucho más raro, ¿no? Entonces, esas alteraciones no son comunes, pero sí hay que tomarlas en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que sucede con la ausencia de un tipo de cono que nos va a dar un cierto tipo de longitud de onda. Vean, por ejemplo, cuando falta el cono rojo, ¿ok? La longitud de onda larga, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que el paciente más o menos estaría viendo en forma comparativa con esta primera imagen de esta manera. Prácticamente es evidente, ¿no? Que no se va a ver el rojo porque pues no va a estar siendo captado. Pero además, no solamente es eso, vean que también hay como que una ausencia de la tonalidad verde. ¿Sí? Entonces, a pesar de que eso puede decir, ah, pues se ve como un verde militar, bueno, pues parece más como que un, no sé, amarillo o un café, ¿no? Mientras que, por ejemplo, la ausencia del cono verde o de longitud media nos va a dar una imagen de este tipo. Vean, y tú dirías, oye, pero ¿por qué si yo quito el verde, tampoco se ve el color rojo de las flores? Bueno, pues tanto en la protanopsia como en la deuteranopsia, que son la ausencia del cono rojo y verde respectivamente, se pierde las tonalidades entre rojo y verde, pero de distinta forma. ¿Ok? En una menor medida existe algo llamado tritanopsia. Tritanopsia. Y en este caso, lo que sucede es que no funcionan adecuadamente los pigmentos del cono azul. En este caso, bueno, no aparece la imagen, pero en esos pacientes que es más raro, tendrían dificultad para observar los colores en una escala de azul a amarillo. Entonces ellos, bueno, no se ve aquí la imagen, pero piensen que no verían bien el azul y el amarillo, que más o menos se evidencia acá en sus combinaciones, pero sin ningún problema pueden ver la intensidad entre rojo y verde. Muy bien. Ahora, ¿cómo pueden surgir estas patologías? La mayoría de ellas son de origen congénito, es decir, se nace con estas. Algunas otras más raras puede ser adquirido y principalmente por el efecto secundario de algunos fármacos. ¿Ok? Pero lo más común es que sea de origen congénito. Entonces, por ejemplo, el pigmento para el cono rojo y el pigmento para el cono verde se localizan en el cromosoma X. Por lo tanto, pues las alteraciones de la vista o en la visión cromática van a ser más frecuentes en los hombres, ya que si las mujeres tienen XX, pues si tuvieran el gen alterado, pues el otro lo puede compensar, ¿no? Creo que ya pueden recordar un poco de esto. Mientras que, pues el hombre con XY, si le falla el X, pues ya, yo creo que ya se dará cuenta, ¿no? Ya no tiene cómo compensarlo. Entonces, esta entidad, más conocida como daltonismo, se caracteriza por un defecto en la visión cromática ligada al cromosoma X. ¿Ok? Y pues principalmente tendremos algo así, dificultad para la apreciación en colores en una escala tanto de verde y rojo. ¿Ok? Ahora, existen otras alteraciones que no son tanto un daltonismo en sí o una, no sé, una visión dicromática, etcétera, etcétera. Más bien, lo que sí es más común es que por alguna razón en el entremezclado, para que tengamos los distintos pigmentos, ya vieron que tenían distintas configuraciones de aminoácidos, es que por alguna razón
en el entremezclado que siempre existe para la expresión génica, pueden existir errores, ¿ok? Y puedan surgir como que, ¿cómo lo podemos manejar en un lenguaje pues, más sencillo? Como malos entrecruzamientos, ¿no? Y entonces, sí tenemos después los pigmentos, pero esos pigmentos no son tan efectivos. Entonces, a lo mejor si un aminoácido es el que me ayudaba a captar demasiada longitud de onda y ese está reemplazado, no existe o alguna razón está fallando, pues lo que va a pasar es que ya a lo mejor el que era para verde, en vez de censar al verde a un 67%, ahora lo está censando, no sé, a un 30%, ¿no? Pero un 30%, por ejemplo, vean acá, dices, no, pues se solapa con el azul y va a confundir un poco más. Entonces, lo que sí es más frecuente es que tengamos como que esas alteraciones de la visión cromática, que no sea una ausencia de un color como tal, sino sean variaciones en las tonalidades, por así decirlo, de ciertos fotorreceptores, siendo pues los más frecuentes los mismos para el cono verde y el rojo. Muy bien, entonces esos sí son más frecuentes y algo importante es que pues estos normalmente deberíamos de valorarlos desde la edad pediátrica porque pues todos tienen su origen acá, ¿ok? Hay personas que por lo general pues ya han vivido toda su vida prácticamente así y nunca se dieron cuenta porque pues para ellos desde un inicio así ha sido la cosa, ¿no? Y también, pues, desde un inicio, cuando tú les empiezas a decir, ¿no? Ese es el color tal, 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 y tampoco es como que tengan un marco de referencia para decir, ah, es que este color no es tal, este color no es tal, ¿no? Ellos se acostumbran, por ejemplo, a tratar de entender qué es lo que, no sé, supongamos, tampoco es que suceda así, pero imaginemos este caso, ¿no? En el caso de la protanopsia, pues tú te dices, no, pues aquí ese es el color rojo, entonces, pues esa persona desde pequeña se acostumbró a que digas, ese es el rojo, ¿no? Y que te dicen, no, pues este es el verde. Y para ti sería raro, ¿no? Porque pues es como que sobre una misma escala de colores. Nada más que, pues para él, pues ya se fue acostumbrando, ¿no? Y pues nada, ¿no? El problema de esas situaciones es que en algunos tipos de trabajo sí es muy importante, pues, que se haga una valoración adecuada de esto para evitar justamente toparse con esas personas, ¿no? Son trabajos que realmente requieren de una agudeza visual pues muy buena, donde tengan que discriminar muy bien los colores y que por lo tanto pues sea indispensable para el trabajo. Entonces, no es raro que en algunas empresas, por ejemplo, no sé, no sé, fábricas, por ejemplo, de la industria automovilística, principalmente en industrias donde tengan que manejar maquinaria pesada, ¿ok? Pues para no tener esas confusiones de colores, pues se hace siempre como que una prueba previa, ¿no? Y ya se valora y demás. Y ustedes van a decir, pues, ¿cómo se puede hacer? Lo más clásico es utilizar las tarjetas de Ishihara, que son estas. Yo creo que desde sus libros de la primaria las han visto. Y pues bueno, pues lo que tratan de representar es que una persona normal, por ejemplo, acá dice, pues yo estoy viendo, a lo mejor no sé, ustedes qué número ven, acá y acá, antes de que les diga, ¿no? La verdad. El de arriba es 74 y el de abajo 42. Muy bien, ¿alguien no lo vio así? Bueno, pues es efectivamente, ¿no? Pero una persona tricrómata, que es lo normal, es un 74 y un 42. Pero a lo mejor una persona es, no sé, con ausencia de conos verdes, va a decir, no, pues esto es un 12. Entonces, ¿cómo 12, no? No le encuentro ni siquiera la forma. Mientras que a lo mejor, no sé, uno con alteración en el cono rojo, pues te va a decir, no, pues esto es un 11. Entonces, ¿cómo va a ser un 11? ¿No? Por alguna razón, pues ellos no alcanzan a ver pues, todos esos círculos de colores y en su representación pues se confunden, ¿no? Lo mismo con este 42, puede que lo vean de forma distinta. Entonces, esas tarjetas se utilizan demasiado. En algún momento, a manera de reseña pues histórica, se trató de implementar en los libros de educación pública, pues para que pues, los profesores en algún momento se dieran cuenta, ¿no? Si es que alguno de los niños, abarcando una gran población, pues se pudieran dar cuenta, ¿no? Si realmente veían bien y si no veían. La verdad es que desconozco si funcionó la implementación de ese tipo de estrategias, pero pues bueno, lo ideal es que desde pequeño se pueda hacer, ¿no? Y se puede corregir esto, o sea, no hay cura como tal. No podemos como que modificar genéticamente
tu ADN para decirte, ¿sabes qué? Ahora sí, trata de expresar bien alguno de esos pigmentos, ¿no? Pero, pues por ahí existen algunas gafas, yo creo que han visto hasta videos en Facebook, ¿no? Donde se ponen las gafas y empieza a llorar porque ya ve mejor. Y realmente no es como que vea en sí mejor. Lo único que sucede es que para ciertos trastornos, los más frecuentes que, por ejemplo, el daltonismo, donde el patrón de pérdida de colores ya es como que muy característico y las variaciones pueden ser muy pequeñas, pues se ponen gafas, donde estas gafas pues van a hacer que ciertas longitudes de onda, ¿ok? No pasen completamente o que se modifiquen en el paso de el cristal de los lentes y que cuando pues ahora sí lleguen a la retina, pues lleguen con una longitud de onda modificada, tratando de acoplar la escala de colores visible pues a lo más parecido a lo que vería una persona, ¿no? Aún así, no siguen viendo como una persona normal oriente, solamente le damos como que una escala un poquito más amplia del rango de colores que podría haber, pero no, o sea, por más que querrá uno, no se puede hacer porque recuerden que pues no son sensibles y pues los pigmentos prácticamente reabsorben todo esto, ¿no? Entonces, pues no hay cura hasta ahora como para poder resolver eso. No creo que me eche mucho tiempo, pero pues, a veces hay duda, ¿no? Son como esos temas curiosos que hay que tener. Ahora sí, vamos a iniciar con la codificación sensitiva. Una vez que ya sabemos cómo funciona esto, ahora hay que ver cómo es que la imagen se va a formar, porque una cosa es que tú recibas la luz, pero la otra es que necesitamos explicar cómo es que vamos a formar una imagen en sí. ¿Ok? Entonces, eso viene en el video de introducción a la sensibilidad y la codificación. Acuérdense que involucra adaptación, las modalidades, los campos receptores y el manejo de la información prácticamente, ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender primero la adaptación. Vean aquí acá, por ejemplo, tenemos cómo es que un cierto umbral de intensidad de luz y acá en el eje de las X un cierto tiempo que transcurre desde la aplicación. Y vamos a ver cómo va a ser la respuesta en los fotorreceptores. Por ejemplo, nos dice que los conos que son sensibles a los colores y que también son sensibles a la luz se adaptan inmediatamente cuando la intensidad de luz, por así decirlo, es baja, ¿no? O sea, estamos en la oscuridad. Entonces, los conos se adaptan en la oscuridad y lo hacen, pues, hasta cierto punto de una forma muy rápida. Sin embargo, los bastones se adaptan mucho más lento a esta oscuridad. Y eso, por ejemplo, ¿cómo lo pueden entender? Si ustedes, no sé, estaban fuera de su casa y de repente, o no sé, yo creo que es más común cuando están en un día soleado y por alguna razón suben a su azotea a tender su ropa o a agarrar su ropa, están justamente recibiendo todo el sol, la mayor intensidad lumínica, y ustedes regresan a su casa. ¿Qué les ha pasado? ¿Cómo ven una vez que entran a la oscuridad? Y aún más cuando, por ejemplo, entran a su cuarto oscuro a guardar la ropa y todavía no prenden la luz. Lo que sucede es que a lo mejor ustedes empiezan a ver en un principio como que rojo, ¿no? Como que todo rojo o como que todo verde. Y esto es porque quitamos de forma espontánea el estímulo lumínico de gran intensidad. En este caso es cuando se adaptan rápidamente los conos, ¿ok? Sin embargo, ya no podemos distinguir adecuadamente o con una alta agudeza visual todo lo que nos rodea, porque la agudeza visual nos lo dan los conos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a ver como que raro, ¿no? Así con una intensidad de rojo, o como de café, de amarillo, de verde, o no sé cómo lo interpreten. Es porque justamente está el proceso de adaptación de los conos. Pero pasa poco tiempo y ahora ustedes como que ya ven todo blanco y negro y más o menos como que le tratan de encontrar forma a las cosas, ¿no? Y es porque los bastones siguen mandando información en este lapso de tiempo. Entonces, por ejemplo, el montón de ropa que ustedes dejaron ahí, pues dicen, no, pues sabes que de repente como que le encontré forma de monstruo y me espanté, ¿no? O que si tienen, no sé, un perchero y le pusieron, no sé, ¿cómo se llama? No sé, alguna chaqueta o algo, la pusieron colgada y ya piensa que es una persona que está ahí viéndolos, ¿no? Y bueno, porque no tenemos una adecuada agudeza visual, pero podemos más o menos distinguir formas. No podemos ver una adecuada
distinción, no, bueno, más bien no podemos distinguir los colores, pero podemos distinguir como que formas por ese espectro de que los bastones también nos dan una escala de grises. Y ustedes, por ejemplo, cuando están dibujando algo y quieren representar, por ejemplo, que un objeto está acá adelante y otro está atrás, ¿qué es lo que utilizan normalmente para dar como que ese efecto de profundidad? ¿De qué hacen uso? Si es que están dibujando algo. ¿Lo podrías repetir, Fer, por favor? Claro, por ejemplo, si ustedes están dibujando algo y quieren plasmar algo que está aquí cerca y algo que está más para atrás, ¿qué es lo que hacen como para distinguir, por ejemplo? ¿Qué les suelen agregar? Sombras. Muy bien, una sombra, ¿no? Y las sombras lo ponen como con un gris, con un negro y demás. Entonces, para esto mismo, bueno, tiene sentido, ¿no? Que, por ejemplo, los bastones que son sensibles a blanco y negro, sensibles a la oscuridad, pues también nos den como que este aspecto de profundidad de las cosas por las sombras que suelen plasmarse, ¿no? Que están en una escala de blanco y negro. Entonces, si bien nosotros no podemos distinguir específicamente así a detalle ni el color ni la forma adecuada, podemos tener esa parte en la oscuridad de la distinción de formas por los efectos en la escala de grises de profundidad. Y pues, o sea, nos puede ayudar, ¿no? Entonces, pues ya vimos como que esta parte, ¿no? Entonces, eso sucede cuando realmente nos encontramos en una habitación donde pues prácticamente no hay luz o es muy poca. Y nada más para que se den una idea, a estos tipos de visión la vamos a denominar escotópica o la visión de noche, que no está muy bien dicho esto de noche porque ahorita vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Vamos a denominar entonces la visión escotópica como esa visión en blanco y negro, más sencillo. Una visión fotópica o cromática, que ya que es en colores, ¿ok? Que esa se va a dar principalmente en una máxima intensidad de luz. Vean, por ejemplo, cuando está pues el sol a todo lo que da, aquí es donde prácticamente responden ellos. Cuando está pues un cuarto totalmente oscuro, los conos no están activos, pero los bastones sí. Pero por ejemplo, ¿qué sucede con las noches? Cuando hay estrellas, cuando hay una luna, etcétera, etcétera. Realmente están tanto activos los conos y los bastones. No es como que nada más dependas de los bastones en ese momento. Tú todavía puedes distinguir pues colores, no con tanta intensidad, pero lo puedes hacer. A esa visión donde están activos tanto bastones como conos, ¿ok? Con distintas intensidades, pero ambos están activos, se llama visión mesópica, ¿ok? Que es una visión en la cual ambos están activos y es como que podríamos decir una visión media, ¿ok? Vamos a ver más o menos cómo es la adaptación ahora al color. Por ejemplo, como los bastones no son sensibles al color, y ya dijimos que nos da una visión escotópica, pues realmente no responde mucho a cambios de longitudes de ondas específicos, como dijimos que lo hacían los conos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los conos son muy sensibles a la visión cromática, ¿ok? Los bastones entonces son muy sensibles a las intensidades de luz. Por ejemplo, si ustedes quieren saber qué tanta luminiscencia hay en un cuarto, quienes están participando más es el bastón, realmente, porque ese es sensible a la luz, mientras que el cono es sensible a la longitud de onda. ¿Muy bien? Entonces, mm, a manera de resumen, podemos dejarlo así. Conos y bastones. Conos nos ayudan con la visión a color, nos ayudan con la agudeza visual, es decir, con todos los detalles y demás. Es una visión cromática. La visión por bastones es una visión más en blanco y negro. Esos son sensibles ¿a qué? A la luz. Es decir, esos me ayudan a censar mucho las intensidades de luz que hay. Y ojo, no es lo mismo intensidad de luz que gama de colores. Una intensidad de luz lo pueden tomar como que este efecto de, hay lámparas donde con un rheostato lo están moviendo y van modificando la intensidad de luz que pueden tener, o incluso en su propio celular, ¿no? Cuando lo ponen con el brillo completamente bajo, lo ponen completamente alto. Entonces, para eso son sensibles, pues, los bastones, ¿no? Y por último, esta visión es una visión, cuando es predominantemente de bastones, es escotópica, ¿ok? Y tal vez seguimos hasta ahora sin tratar de responder a la pregunta inicial, ¿no? O sea,
Pues, ¿cómo se sigue formando la imagen? Sí, ya entendí que tengo fotorreceptores que son para tal cosa, ¿no? Entonces, realmente el lenguaje que va a manejar en la fotorrecepción y en la codificación de esta misma es de acuerdo a la intensidad de la luz, que es un parámetro de luminiscencia. ¿Ok? Dependiendo cuál sea la intensidad y longitud de onda específica, yo voy a generar, ahora sí, los patrones que les decía de ese código Morse, que tanto se va a estar activando ese parpadeo. Y más aún, me ayudan demasiado los circuitos intrarretinianos que tengo. Y aquí es donde entran ya eh, específicamente las interneuronas, las células bipolares, las células horizontales y las amácrinas. Y para esto, no olviden esto, la relación que existe entre la densidad de receptores y la distribución en nuestra retina. Nuevamente, los bastones se encuentran más en la periferia y en la parte central, que es la fobia, vean cómo abundan prácticamente los conos, ¿ok? Y en nuestro disco óptico no hay nada. Ahora, los campos visuales que podemos tener es que en la región más central de la retina vamos a encontrar campos receptores muy pequeños. Y acuérdense que campos receptores pequeños junto con inhibición lateral nos ayuda a qué? Nos ayuda a que tengamos una mayor agudeza visual. ¿Ok? Entonces, eso es en el campo central, mientras que en la parte periférica los campos visuales son más grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que yo recibo información a través de una célula ganglionar, que esa es la que llaman hacia la vía visual, ¿ok? Al sistema nervioso central. Vean, por ejemplo, en la periferia tenemos, pues, hasta, ¿qué será? Cientos de receptores para una sola célula ganglionar. Entonces, este campo receptor, pues, va a ser muy grande en comparación con una parte central que tenemos una célula ganglionar para un solo fotorreceptor. Entonces, tengo una mayor agudeza visual acá, ¿no? Y si en la periferia hay más bastones que conos, pues, bueno, ya se darán una idea de esto, ¿ok? Ahora, ¿cómo es que se activan estos campos visuales, que son pequeños, que son grandes y demás? Bueno, pues para eso depende, y es un poco complejo, nada más lo voy a dejar así. Cuando ustedes, por ejemplo, activan una cierta región, la parte donde incide más la luz se va a activar y vean cómo se forma como que ese centrito amarillo. Y en la periferia también están recibiendo luz, pero ¿qué es lo que pasa? Yo no quiero que ellos se activen porque a lo mejor la imagen se puede distorsionar. Entonces lo que yo quiero es que esa luz prácticamente incida ahí y lo que está alrededor se inhiba a través de la inhibición lateral, ¿no? Entonces ya tengo los dos mecanismos para tener una mayor agudeza visual. Y eso depende mucho de los circuitos que podemos generar. Vean, como por ejemplo, en un circuito de conos, la información se manipula pues muy poco. Tenemos un cono, tenemos células bipolares, tenemos células ganglionares y entonces la comunicación es un poco más lineal. ¿Ok? Y eso es lo que les comentaba. Mientras una parte central se está activando, la parte lateral se está inhibiendo. Pero no hay eh, tanta interferencia con la información, no se manipula mucho. Mientras que en un circuito de bastones, vean cómo tenemos más interacciones a nivel horizontal, porque acuérdense que los bastones se juntan entre ellos para activar a una sola célula ganglionar. Los campos receptores son más grandes. Y eso traducido, pues más o menos nos va a dar distintos patrones de activación, nuevamente que nos va a dar ese código Morse, ¿no? Digo, no voy a entrar a detalle, pero nada más piense que funciona así. Son como centros de encendido y apagado, donde el centro, dependiendo de su patrón de descarga, nos va a estar diciendo, ¿no? Y que a su vez la inhibición lateral, pues recuerden que nos los van a dar las células horizontales y las células amácrinas con GABA y dopamina respectivamente. En el caso de la dopamina, esto podría explicar por qué a largo plazo algunos pacientes con déficit de dopamina, como es Parkinson, también puede llegar a desarrollar trastornos visuales, ¿ok? O de la agudeza visual. Bien, entonces no vamos a entrar a detalle, ya les comenté, pero piensen que esto es fundamental para todo. Y ahora sí, ya pensando desde el punto de vista de la célula ganglionar, que es la que ya genera la vía central, dependiendo de qué tanto se estén encendiendo o apagando estas, qué tanto se estén activando o inactivando, cuando lleguen a ciertas regiones específicas de la corteza, es ya donde se va a formar prácticamente la imagen, ¿no? Pero, ¿cómo funciona todo esto? Con sistemas de encendido y apagado, ¿no? Eso es lo que quiero que se les quede.
Ahora sí, pues para terminar vamos a ver la vía visual. La vía visual entonces inicia desde la retina. Inicia en el fotorreceptor, después la célula horizontal. Ok, vamos a poner acá, por ejemplo, el fotorreceptor. Después sigue la célula, pero célula bipolar, que esa ya es una interneurona. Y esta después se comunica con la célula ganglionar. Y la célula ganglionar ya es la que inicia la vía visual. Tanto el fotorreceptor como la célula bipolar generan potenciales de receptor, que son potenciales electrotónicos. ¿Ok? Mientras que la célula ganglionar, esta sí ya produce potenciales de acción, por lo tanto puede transmitir información a largas distancias. Por lo tanto, quien inicia realmente la vía visual es la célula ganglionar. ¿Y esta de dónde se extiende? Se extiende desde la retina hasta el tálamo. Y en el tálamo específicamente, ¿a dónde? Bueno, aquí vamos a poner retina. Y en el tálamo específicamente, ¿dónde? Al cuerpo geniculado lateral o núcleo geniculado lateral. ¿Ok? Y de aquí, pues la información se va hasta la corteza visual. Entonces, pues ya tenemos nuestro sistema de dos neuronas, ¿no? Prácticamente. Y esa sencilla. Esa es la secuencia que vamos a tratar de entender. Sin embargo, no es tan fácil. Vamos a ver principalmente de dónde a dónde va a variar la información, ya que la retina pues va a tener pues muchas células ganglionares y no todas van a tener el mismo trayecto de, pues anatómicamente hablando, ¿ok? Entonces veamos. Primero, recuerden que las retinas se pueden dividir en superior, inferior y en nasal, que es la parte interna o la parte medial de la retina, y temporal o externa o lateral. ¿Ok? Y esto respecto al punto de mayor agudeza visual que es la fobia, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, tenemos que las retinas temporales o las retinas laterales se comunican directamente hacia el mismo lado en su propia vía. Entonces, veamos, tenemos retina. Después, ¿qué viene? Después viene el nervio óptico. Después, ¿qué viene? Viene el quiasma óptico. Después, ¿qué viene? Viene el cuerpo geniculado lateral. Después, ¿qué vienen? Vienen las radiaciones ópticas. Y por último, tenemos a la corteza visual primaria. ¿Ok? Ya dijimos de dónde va la primera neurona. La primera va desde la retina hasta el cuerpo geniculado lateral. Y del cuerpo geniculado lateral sale la otra hacia la corteza visual. Ahí está. ¿Ok? Entonces, pues vamos a tratar de cómo se distribuye esto ahora sí. Vean que las retinas, regresamos con las retinas temporales, se comunican de forma ipsilateral. Se siguen en el nervio óptico del mismo lado y después en el quiasma nos seguimos por el mismo lado hacia el cuerpo geniculado lateral. Seguimos entonces el mismo sitio, ¿no? Por ejemplo, si aquí es el lado izquierdo y acá es el lado derecho, ¿ok? Pues aquí la información sigue del lado izquierdo y acá del lado derecho. Pero, ¿qué sucede con las retinas nasales o las retinas mediales? Que estas pasan por el nervio óptico, pero esas van a decusar a través del quiasma óptico. Entonces, vean, en el quiasma decusan y se dirigen hacia el cuerpo geniculado, pero del lado contralateral. ¿Ok? Lo mismo sucede con, en este caso, la retina nasal del lado derecho. Se decusa en el quiasma óptico y llega a el lado izquierdo. ¿Ok? De tal forma que, vean, el lado izquierdo, ¿qué información está recibiendo hasta acá? Está recibiendo la retina temporal ipsilateral o lado izquierdo y la retina nasal contralateral o del lado derecho. Y lo mismo sucede, pero de forma contraria con la parte derecha, ¿no? El cuerpo geniculado lateral derecho recibe información ipsilateral de la retina temporal y recibe información contralateral de la retina nasal, ¿ok? Y ahora de aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues del quiasma
pero donde el cuerpo geniculado lateral siguen las radiaciones ópticas, ¿verdad? Las radiaciones son ciertas vías que, como su nombre lo dice, se empiezan a dispersar un poco más. Son radiaciones porque se distribuyen en, en el trayecto de la corteza hacia la corteza visual, ¿ok? Estas radiaciones pueden ser a su vez temporales o inferiores, que también se conocen como asa de Meyer, o también las superiores o parietales. Entonces aquí la información se sigue distribuyendo y ahora tenemos superior e inferior, ¿ok? Y así se llega hacia la corteza visual. Entonces, en la corteza visual, ¿qué es lo que está llegando? Del lado izquierdo está llegando la información temporal del lado izquierdo y nasal del lado derecho. Y en la corteza visual derecha está llegando la información temporal del lado derecho y nasal del lado izquierdo. ¿Ok? Bueno, entonces, para tratar de entender eso un poquito más, vamos a ver qué es un campo visual. El campo visual no es otra cosa más que lo que nosotros estamos viendo en una imagen. Sin embargo, si ustedes recuerdan, cuando pasamos a través de un lente, la imagen sí, bueno, suele como que invertirse, ¿no? Vamos a tratar de entender eso. Vean, por ejemplo, las retinas temporales, si están en esta disposición, ¿de dónde reciben la información? Pues del lado, se puede decir, no reciben la información así de forma directa, no lo reciben del lado lateral, reciben la información que está acá, porque acuérdense que la retina sigue teniendo una conformación curva. Entonces, una curva, por ejemplo, pues si dirige un cierto rayo, no va a incidir directamente de donde está su origen, lo va a hacer en un ángulo, ¿ok? Por los fenómenos de refracción que comentábamos. Entonces, vean, las retinas temporales reciben información prácticamente en este sentido. Acá está retina temporal, y vean cómo estamos recibiendo la información en este sentido. ¿Y qué sucede con las retinas nasales? Si las retinas nasales están adentro de forma medial, pues estas están viendo hacia afuera. Entonces, retinas temporales que están afuera reciben información que está más central o más medial, y las retinas nasales que están hacia adentro reciben información que está más hacia el lateral. Entonces, yo creo que con esta imagen queda muy bien representado. Veamos acá. Entonces, nuestro campo visual, que es la imagen que prácticamente estamos recibiendo, vean que está recibiendo información de distintos sitios dependiendo de las retinas que tenemos. Vean, por ejemplo, en los extremos, ¿ok? Pues se estarían prácticamente trabajando más tanto las retinas nasales, ¿ok? Acá. Y en la parte más central, pues recibe más información la retina temporal, ¿ok? Y esto desde un punto de vista nasal y temporal, pero lo mismo aplica para superior e inferior. La retina que está superior recibe más información de lo que está abajo, y la retina inferior recibe más información de lo que está arriba. ¿Ok? De tal forma que, vean, acá está. Estas abajo son las retinas y esto de arriba es el campo visual. Es prácticamente lo que nosotros estamos viendo. Entonces, si el campo visual es este y estamos, por ejemplo, viendo la letra F, vean cómo se proyecta de forma inversa la imagen en la retina. Lo que acá está superior, acá se hace inferior, ¿ok? Lo que acá está inferior, en la retina se hace superior. Lo que acá está de forma medial, se hace temporal. Lo que acá está de forma lateral o temporal, se hace de forma nasal, ¿ok? Hasta aquí sí queda claro esto para poder avanzar y regresar con la parte de la vía. Nada más recuerden que se invierte la información. Sí, Fer. Muy bien. Entonces, la información se invierte. Muy bien. Bueno, entonces, dicho esto, ahora sí, regresamos con la vía visual. Vamos a quedarnos con la siguiente representación. Piensen que ahora acá arriba les pongo los campos visuales. Ok, ahí está, les pongo un 4 para que quede incluso más fácil, porque ya divido la información. ¿A qué voy con esto? Vamos a tratar de entender. ¿Qué información entonces? Ojo, ustedes me van a decir en qué campo visual y yo les estoy diciendo la vía, ¿ok? Vean, si el cuerpo geniculado lateral derecho recibe información
retina temporal derecha, pero de la retina nasal izquierda, porque esa se está decusando, ¿qué campos visuales estoy recibiendo yo? De acá pues nada más pueden acuérdense que va en contrario. Va este para acá y este va para acá. Sería en el campo visual izquierdo, Muy bien. la parte nasal, que serían lo que recibiría el derecho, y en el izquierdo sería la porción nasal del derecho. Muy bien, sí. Entonces, vean que prácticamente estarían recibiendo este campo visual. Y yo creo que ustedes, bueno, han escuchado, ¿no? De que siempre el lado izquierdo del cerebro tiene que ver con la parte derecha sensitiva y el lado derecho tiene que ver con la parte izquierda. Y aquí sucede lo mismo. Prácticamente todo lo que llega al cuerpo geniculado lateral nos va a dar los campos visuales. Si estoy hablando del cuerpo geniculado izquierdo, me está dando información de los campos visuales derechos. ¿Ok? En ambos casos, o sea, de la mitad derecha del lado derecho y la mitad derecha del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, lo mismo sucede si ahora nosotros consideramos el cuerpo geniculado lateral izquierdo. El cuerpo geniculado lateral izquierdo, vamos a ponerlo ahora con verde para que se pueda ver mejor, recibe información de la retina temporal izquierda, pero también recibe información de la retina nasal derecha. Y estos pues ven en forma contraria, para acá y para acá. Entonces, ¿qué me va a dar de información el cuerpo geniculado lateral del lado izquierdo? Prácticamente las mitades de los campos visuales derechos. ¿Ok? Entonces, vean que esa decusación tiene como finalidad especializarse, perdón, en una cierta región, tanto o derecha, derecha o izquierda, izquierda. Pero hasta aquí la información nada más sigue siendo o derecha, izquierda, o nasal o temporal, o medial y lateral, ¿no? Son sinónimos todos estos. Muy bien, pero ahora, ¿qué viene? ¿O cómo se puede complicar eso un poquito más? Con las radiaciones ópticas, porque aquí ya se complica en el sentido de que las radiaciones hay parietales que son superiores y temporales que son inferiores. ¿Ok? Entonces, en las radiaciones, ¿qué tiene que ver? Que en lo que estaba inferior en mi retina, ahora es superior y lo que estaba superior en mi retina ahora es inferior. Y ahora sí, nuevamente los voy a poner como que acá. Ahora sí lo divido en cuatro porque aquí ya tiene que ver los cuatros. ¿Ok? Y pues acá, pues recuerden más o menos cómo están las retinas. Se las pongo acá. Estas son las retinas. Supongamos que este va para acá, este va para acá, este se decusa y llegan a los cuerpos geniculados laterales. Y ya de aquí vienen las radiaciones. Las radiaciones podemos ver esta imagen de acá, ¿ok? Hay tanto superiores e inferiores, ¿ok? Quédense con, hasta aquí la información es esta que está acá en verde y en azul. Ahora, para ver si vamos siguiendo esto, hay que pensar en qué información recibe la radiación óptica superior o parietal del lado izquierdo. Entonces, si voy primero con el lado izquierdo, en el lado izquierdo nada más tengo esto. Ya de entrada nada más tengo esto, que es lo que está en color verde, ¿no? Entonces, de entrada voy a poner mi color verde. Ahí está. Color verde, color verde. Ahí está. Pero ahora me interesa la radiación óptica superior o parietal. Y dijimos, si lo superior corresponde a lo inferior, ¿cómo quedaría nuestro campo visual? O en la representación en ese caso. ¿Qué le hacemos a este color verde? ¿Le quitamos el de arriba o el de abajo en el campo visual? Se quita el de arriba. Oye, se quita el de arriba, entonces, bueno, aquí ya se fue todo. Vamos a darle control Z, ¿se puede? No, ya no se puede. Bueno, vamos suponiendo, bueno, este quedaría justamente así y este quedaría así. Entonces, vean,
la radiación óptica parietal o superior del lado izquierdo solamente recibe información de los cuadrantes inferiores que derechos, ¿ok? Que es la forma contralateral. Muy bien, entonces lo mismo sucede si nosotros pensamos en la parte inferior. Vamos a poner ahora, vamos a poner frente a esto para que no nos confundamos. Vamos ahora con la parte derecha, pero la parte inferior, a ver cómo quedaría. Entonces pensemos, la parte derecha. En la parte derecha, ¿qué es lo que teníamos? Ah, derecho acá ve la parte azul, ¿no? Pues ya tengo que derecho es esto, que es lo que ve lo izquierdo normalmente, que es la parte contralateral. Y ya nada más me quedaría, pues pensar, ¿no? Si ahora es la radiación óptica inferior o temporal, esto es lo que normalmente suele ver es lo que está arriba, ¿ok? Entonces lo que está arriba, pues prácticamente quito acá lo que está abajo. ¿Y cómo me quedaría? Así. Y esa es la información que recibe entonces la radiación óptica temporal o inferior, ¿ok? Derecha, ¿ok? Y el otro era lo que recibe normalmente la radiación óptica parietal izquierda. Y ven entonces cómo la información se empieza a modificar y a modificar y a modificar. Y ustedes van a decir, pues, ¿cómo para qué, no? O sea, ¿cómo para qué tengo esto? Bueno, pues la finalidad siempre de distribuir la información dentro del sistema nervioso a través de estas distintas vías es que, por ejemplo, vamos a ponerlo desde el punto de vista de una lesión. Si yo tuviera nada más una vía para un solo tipo de información en una sola región, sin que se distribuya, sin nada, sin alguna situación, un traumatismo y demás, se lesiona esa vía, prácticamente yo pierdo esa función en su totalidad. Entonces, siempre lo que se busca hacer con el sistema nervioso en las vías es que la información tienda a distribuirse tanto del lado derecho como del lado izquierdo y que esa a su vez se pueda distribuir un poco más para que una lesión pues no nos esté condicionando siempre una pérdida total. ¿Me explico? Entonces, pues es mejor que a lo mejor yo pierda, no sé, un cuadrante, si me doy un golpe en la cabeza, por ejemplo, acá, o tuve un accidente cerebral vascular y le pegó acá esta parte parietal, que nada más deje de ver ahí eso poquito y que nada más no sienta pues, parte a lo mejor de mi cara y que a lo mejor no pueda mover, no sé, poquito algo, a que prácticamente me quite toda la vista, que me quite toda la sensibilidad del cuerpo, que me quite todo el movimiento del cuerpo. Entonces, por eso es que a veces pueden ser un poco complicadas las vías, porque la finalidad es que al mandar esta diferencia de información, pues tengamos un respaldo en el caso de que exista alguna lesión, ¿no? Que pueda comprometer la totalidad de una estructura. Entonces, pues para eso es. Y para su sorpresa, ¿qué es lo que viene? Bueno, pues que una vez que llegamos a la corteza visual, la información se vuelve a apuntar. Nada más queda todo lo derecho, es todo lo que corresponde todo en un campo visual derecho, perdón, es todo lo que corresponde en la corteza izquierda, ¿ok? Y todo lo izquierdo en un campo visual es todo lo que está en una corteza visual derecha. Aquí vean que cómo nuevamente convergen las radiaciones ópticas ya a nivel del lóbulo occipital donde se localiza la corteza visual, ¿ok? Bueno, pues dicho esto, yo creo que ustedes ya más o menos tienen idea de qué es lo que sucede cuando podemos tener alguna lesión aquí, acá, 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 etcétera, etcétera. Y es justamente lo que vamos a ver. Las alteraciones en los campos visuales. Bueno, nada más, como correlación clínica, los campos visuales se pueden valorar de dos formas. Uno, y que es lo ideal, es que sea con un dispositivo, con un cierto, es como un aparato, una computadora, que prácticamente nos ponemos cerca y pues registra cómo es el campo visual. Acuérdense que estos no son círculos específicamente, son como que óvalos un poco acostados, ¿no? Entonces, por ejemplo, a eso se le llama campimetría y puede ser por distintas formas, por pantallas tangenciales, por métodos de Yerum. Hay varios, ¿no? Pero prácticamente nos dan como que este reporte que está acá y lo reportan en grados y nos dicen, ¿sabes qué? Está perdiendo esta región y demás, ¿no? Y la forma más práctica, que no siempre es tan fiable, porque no todos los defectos del campo visual se deben a lesiones en la vía visual, pero podría ser con una exploración de la siguiente forma. A 1 metro de distancia aproximadamente se le pide a un paciente que cierre
se tape un ojo y solamente depende del otro y que no lo mueva, que esté viéndolos fijamente a su cara. Y lo que ustedes van a hacer es nada más con un dedo, con sus manos, con un lápiz o con lo que sea, a 1 metro de distancia, ustedes lo pueden hacer de forma, lo pueden hacer con el paciente para que sea de forma comparativa y si no, no pasa nada, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezan a mover pues el lápiz, ¿no? Incluso ustedes lo pueden hacer, ¿no? En sus casas. Entonces, vista de frente y empiezan, uno lo pueden utilizar para que esté fijando y el otro lo empiezan a mover. Y a 1 metro de distancia, pues él les va a decir, ustedes le van a preguntar más bien, ¿hasta dónde dejas de verlo? No te dice, pues hasta ahí, ¿no? Hasta ahí ya no lo veo. Ah, tú dices, no, pues más o menos empiezas a trazar tu, eh, tu mapa, tu plano cartesiano, entonces lo vas a hacer hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y si quieres puedes hacerlo como que hacia diagonales. El chiste es que tengas más o menos un plano cartesiano para que lo puedas encerrar en un círculo y que, por ejemplo, si acá estuvo bien, si acá estuvo bien, si acá estuvo bien, pero para acá nada más vio la mitad de lo que vio acá de forma comparativa, tú dices, por alguna razón no ve hacia la parte, por ejemplo, si aquí tenía este ojo cerrado, el ojo derecho no ve hacia la parte medial. ¿Y ustedes dónde sospechan que puede estar la lesión en la retina del ojo derecho? Si no ve hacia medial, En la retina temporal. en la retina temporal derecha, ¿no? Entonces, a lo mejor hay un problema ahí, ¿ok? Entonces, para corroborar si puede ser un defecto en la vía, acuérdense que en la vía casi siempre vamos a tener problemas eh, recíprocos, por así decirlo, ¿no? Entonces, si ustedes sospecharan de una lesión donde la información ya va tanto del lado derecho e izquierdo, y ustedes exploraron ahora el ojo izquierdo, este ojo izquierdo, lo esperado es que no responda hacia qué dirección, hacia la derecha o hacia la izquierda. Hacia la izquierda también, ¿no? Porque acuérdense que la información o es izquierda o es derecha cuando estamos, por ejemplo, en el cuerpo geniculado o en la corteza, ¿no? Si es para arriba y abajo, ya nos interesan las radiaciones, pero siempre empezamos con derecha e izquierda. Entonces, pues bueno, siempre se puede corroborar. Si, por ejemplo, nada más este ojo no ve hacia adentro, pero este ojo no ve hacia la izquierda, pero este ojo sí ve hacia la izquierda, lo más probable es que el problema nada más sea de este ojo y en la propia retina, porque más para atrás la vía visual ya no nos permite tratar de encontrarle relación, ¿no? Porque ya está bien, bien codificada la vía. ¿Ok? Entonces, pues más o menos así se utiliza, se llama campimetría el estudio y se realiza en la exploración de pares craneales. ¿Ok? Entonces, nada más como dato extra, cuando vamos a explorar al sistema visual, se exploran 4 cosas. Uno es agudeza visual. La agudeza visual depende tanto de los medios ópticos como de la parte neural. Entonces, realmente un defecto en la agudeza visual puede ser una simple miopía hasta un desprendimiento de retina, ¿no? Entonces, o incluso una lesión en la vía, ¿no? Pues si la vía no está bien, pues ni siquiera vas a poder distinguir la parte de la agudeza, ¿no? Entonces, pues ojo con eso. Y la agudeza visual se valora aprovechando aquí la imagen con estas cartas de Snellen, o también se puede hacer con otras cartas pues muy parecidas que pueden tener figuritas, números, letras, incluso también se pueden utilizar cartas de visión cercana, ¿ok? Y el chiste es que pues aquí les van a reportar, ¿no? ¿Qué tanto tienen de agudeza visual? Eso es lo primero que se hace. Segundo es la campimetría, esto que estamos viendo, los campos visuales. Por lo general, si tuviste disminución en la agudeza visual y el problema, por ejemplo, nada más es una miopía, un astigmatismo, una catarata, pues bueno, no hay por qué tener problemas en los campos visuales, ¿ok? Porque nada más estos son trastornos en agudeza porque hay un problema en la refracción. Pero si además de disminución en la agudeza visual tienes defectos campimétricos, ya se explicaría por qué la disminución de la agudeza, ¿no? Entonces, como que vamos descifrando paso a paso. Lo siguiente sería valorar el fondo de ojo. El fondo de ojo es lo que más o menos comentábamos, ¿no? Se pone el oftalmoscopio, te acercas y empiezas a ver las estructuras, si hay daños y demás. Casi siempre lo que se busca son hemorragias, exudados, que no haya desprendimientos, que no haya cambios de coloración, etcétera, etcétera. Las patologías más frecuentes que pueden asociarse a alteraciones de la retina es la retinopatía diabética, la retinopatía hipertensiva.
hay demasiados diabéticos, hay demasiados hipertensos y casi siempre los daños a órgano blanco es que cuando tengan algún conocido con estas comorbilidades y tengan alteraciones de la vista que les digan, es que ya como que veo borroso y demás, pues mándenlo al médico porque puede que esté, bueno, lo más probable es que esté mal controlado, pero además ya tenga datos de daño a órgano blanco. No, no nada más pues, nos va a preocupar que pueda perder la vista. Lo más probable es que si ya llegó a este momento, puede que también ya en otros órganos, pues ya también esté teniendo daño, ¿no? Como por ejemplo en el riñón, en el corazón, en el cerebro. Entonces, pues mucho ojo. Y ya sus condiciones un poquito menos frecuentes, no voy a decir raras, pero menos frecuentes, desprendimientos de retina, como por ejemplo que te dieron un golpe, muy común en los luchadores, en esos boxeadores, perdón, que te dan un golpe y que la retina se desprende, pues ya también. En el glaucoma también es frecuente, se empieza a perder la agudeza visual de forma periférica hasta después la parte central. Entonces, a lo mejor en un paciente que tenga los factores de riesgo para un glaucoma, en la campimetría, la parte, por ejemplo, de todo el campo visual tenga restringido la movilidad, por ejemplo. Y por eso les digo, siempre es importante que ustedes lo hagan ustedes mismos para que tengan un marco de referencia. Si tú dices más o menos para acá tuve 1 metro y para acá tuve 1 metro que ya dejé de ver las cosas, y el paciente, por ejemplo, en todos los lados te dice, ah, pues tuvo la misma longitud, pero por ejemplo la longitud para el paciente con glaucoma fue de 60 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros, y tú dices, pues está bien porque de forma comparativa hacia todos los sitios, pues fueron 60 centímetros aproximadamente, ¿no? Pero, pues bueno, hay que recordar, ¿no? Lo van a ver ya en patologías, en oftalmo, pero por ejemplo, característico del glaucoma es que el aumento de la presión intraocular le pega más a la periferia del ojo principalmente y después se va hacia central. Entonces, la pérdida en estos casos va de periférico a central, ¿no? Y pues también hay que irlo corroborando. ¿Y cómo hay que valorar? Con el fondo de ojo. Y ahora sí, les digo, desde lo más simple a lo más complejo para ir discriminando si el problema fue refractivo, puros medios ópticos, o si tiene un problema en la retina o en la vía visual. Y lo último que se valora es la visión cromática con las cartas de Ishihara que ya vimos. No siempre se hace de rutina, por lo que les comentaba que, pues si se supo que no tuvo problemas desde un principio en la parte pediátrica, pues muy probablemente no va a tener alteraciones ahora. Y si tenía alteraciones y nunca lo supo, pues ahora tampoco lo va a saber, ¿no? O a lo mejor sí lo puedes saber, pero eh, pues no sé, es un papel que le compete un poco más como que a los pediatras. Ahí sí, ellos tienen que estar valorando, ¿no? Pues en un principio, pues identificarlo, ¿no? Y que no sea idealmente hasta la etapa adulta, cuando se den cuenta. Entonces, esos 4 pasos corresponden a la valoración del sistema visual y se incluye en la exploración neurológica en algo llamado exploración de pares craneales, ¿no? Segundo par craneal. Bien, ahora sí, dicho eso, vamos con las lesiones de la vía visual. Vean que, por ejemplo, esa imagen me gusta mucho, por ahí luego pues, incluso se las pueden robar, se las puedo pasar, para que vean qué información está manejando cada región. Vean, por ejemplo, en la retina y el nervio óptico, pues prácticamente recibimos información, pues así, ¿no? O sea, como está prácticamente la imagen formada, como lo habíamos puesto. Una vez que llegamos, por ejemplo, a la cintilla óptica o al cuerpo geniculado lateral, la información solamente va a ir de una mitad del cuerpo, ¿no? Mientras que si nos vamos a las radiaciones, ya se hacen en cuartetos. Y si ya vamos a hacer la corteza, pues también. Entonces, vean, si yo tengo una lesión a nivel, una sección completa del nervio óptico, pues prácticamente nada del lado derecho, o bueno, en este caso del lado derecho, nada del lado derecho va a estar pasando. Y pues entonces tenemos una ceguera completa de un ojo, ¿no? Ahora, el término de ceguera a veces se prefiere un poco más por el término de amaurosis. Amaurosis significa ceguera como tal, ¿ok? Y bueno, nada, les iba a decir un poquito más en la parte de correlación clínica, pero como no vemos agudeza visual, vamos a tardar demasiado. Entonces, tenemos ceguera pues completa de un solo ojo, ¿no? Y vean, por ejemplo, acá, la lesión pues es muy pequeñita y solamente representa una región de la retina. Esas lesiones que pueden darse tanto en el nervio óptico, pero son más comunes a nivel de la retina, se llaman escotomas. Los escotomas son
son regiones o puntos ciegos que hay en la retina que no corresponden como tal a una lesión de la vía, porque solamente son regiones así muy, muy, muy pequeñas. Y eso, por ejemplo, está asociado a lo que les decía, las retinopatías comúnmente o más frecuentemente encontradas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el paciente que tuvo una crisis hipertensiva y que ya en fondo de ojo tiene daños de retina por la misma hipertensión, puede que haya una región en su ojo donde de plano no vea, ¿no? Y a lo mejor la corteza lo trata de compensar, como incluso lo es el punto ciego en el disco óptico, pero tiene un punto ciego, tiene una mancha. Entonces, ¿eso cómo lo puede ver? Imagínense que ustedes están viendo así de frente todo lo que tienen ahí de frente de ustedes y que por alguna razón, y si es que están, por ejemplo, viendo la pantalla, imagínense que todo el frente es su pantalla. Y ustedes tienen un escotoma en una región y ese escotoma les pega todo esto. Pues por alguna razón ustedes están viendo todo lo demás menos esto. Esto es un punto ciego y de plano no lo están viendo. Hay veces que se puede compensar. El cerebro trata como que de ahí de completar imágenes porque tiene la capacidad a veces de hacer eso. Pero hay veces que no y a veces se ve como que esa mancha. Y no es tanto que lo vean como una mancha negra, sino como que no ven nada, o sea, no reciben información de ese sitio. Entonces vean, pues qué curioso puede ser, ¿no? Que pues todo lo demás sí lo ves, pero esa región pues, de plano no lo ves. Esos son escotomas y son prácticamente puntos ciegos asociados a alguna lesión, principalmente en la retina, ¿no? Y que no tiene una distribución bien simétrica porque todavía no entramos en la vía visual como tal, ¿ok? Bueno, veamos ahora qué sucede con una lesión en el quiasma, pero de forma longitudinal. Si seccionamos el quiasma, ¿a quién le pegamos? Si es aquí, le vamos a pegar a las fibras que se están decruzando, es decir, le vamos a pegar a ambas retinas nasales. Y ambas retinas nasales nos dan la imagen de los campos visuales laterales. Entonces, ¿qué es lo que no va a haber? La parte lateral y quedaría entonces así nuestros campos ópticos. Cuando nosotros estamos viendo solamente la mitad de una región, le vamos a poner el prefijo EMI. Si no ve, anopsia. En este caso, es que si no está viendo las partes laterales, la podemos denominar como hemianopsia bitemporal. Ese puede ser un nombre. O también pueden encontrar otros nombres como si es homónima o heterónima, ¿ok? Homónima hace referencia a que son los mismos campos visuales. Entonces, en este caso, ¿son los mismos campos visuales? Sí, son los campos temporales. Entonces, esta hemianopsia también se le puede considerar como hemianopsia bitemporal o hemianopsia homónima, porque está en ambos sitios, que es los campos visuales laterales, ¿no? O temporales. Muy bien. Sin embargo, nosotros podemos tener hemianopsias, pero de otro tipo en otras regiones si la lesión fuera en otra región. Por ejemplo, una lesión a nivel de la cintilla óptica o a nivel del cuerpo geniculado lateral, ¿ok? Vean que acá la información que se elimina prácticamente, si aquí fue del lado derecho, yo voy a dejar de ver el lado izquierdo, las mitades del lado izquierdo. Entonces veamos, este no va a ver acá y este no va a ver acá. Entonces, ¿cómo le vamos a nombrar a esta? Hemi, porque es la mitad, anopsia, ¿y qué le vamos a poner? ¿Cómo la completarían el nombre? Heterónima. Muy bien, heterónima porque son de campos visuales contrarios, ¿no? Son distintos. En este caso es campo visual temporal y en este caso es campo visual, eh, perdón, es campo visual temporal y en este caso es campo visual nasal. Entonces son campos visuales distintos, ¿no? Y ya nada más, pues tenemos dos cintillas ópticas para distinguir, pues le vamos a poner otra piedra. Entonces es una hemianopsia heterónima. ¿De qué lado? ¿De qué lado está fallando la vista? Del lado izquierdo. Y ya está, ese es el nombre completo. Si la lesión hubiera sido en la cintilla óptica o en el cuerpo geniculado lateral del lado derecho, pero del lado izquierdo sería una hemianopsia heterónima derecha, ¿no? Porque acuérdense que pues, se cruza toda esta información. Muy bien. Y de aquí pues vienen las famosas cuadrantanopsias. Las cuadrantanopsias es cuando tengo lesiones, ¿no? Entonces, si la lesión, por ejemplo, fue
en la corteza parietal superior, yo tendría una cuadrante anopsia. Bueno, yo sé que lo del lado derecho, pues va a ser campo visual izquierdo. Yo ya sé que de entrada van a ser izquierdas, pero si ahora la lesión fue parietal o superior, el campo visual afectado sería inferior. Entonces, ¿cómo quedaría el nombre? Sería una cuadrante anopsia. ¿Ok? ¿Qué? ¿Inferior o superior? Inferior, porque está dañada la parte parietal o superior. ¿Ok? Entonces sería una cuadrante anopsia inferior. ¿Y de qué lado dijimos que estaba afectada? Del lado izquierdo, ¿no? Y así queda. Y así pues, las combinaciones para las demás. ¿Ok? Y vean que, por ejemplo, una lesión en la corteza visual casi siempre nos van a dar como que esta imagen que está acá. Dependiendo de qué tanto es, si es una gran extensión, puede quedar como un patrón de hemianopsias muy parecidos a las lesiones en el cuerpo geniculado o en la cintilla óptica. Pero si son regiones un poco más pequeñas, por ejemplo, nos puede dar el siguiente patrón, que es una hemianopsia, bueno, no, es una pérdida de la sí es como que no tiene un nombre bien característico, es una pérdida de la visión con respecto macular, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Que prácticamente la pérdida de la visión es ya sea en uno o en ambos ojos, pero se conserva la parte central, se pierden entonces los campos visuales periféricos. Y tú dirías, como, ¿por qué, no? Entonces, pues vamos a tratar de entender ahora eso desde el punto de vista, desde la corteza visual. Pero antes de pasar a la corteza visual, nada más mencionarles que eso fue la vía visual primaria, la que tiene como cometido dar la imagen de lo que estamos viendo. Pero la misma retina, a través de las células ganglionares, pueden mandar información a otros sitios para desarrollar otras funciones. Si ustedes recuerdan cuando vimos reflejo de acomodación, reflejo pupilar o reflejo fotomotor y estos, era porque la información visual, ¿ok? Iba por el nervio óptico, vía aferente, pero acá en vez de ir al cuerpo geniculado lateral, mandaba información a los núcleos pretectales, ¿no? Y después de los núcleos pretectal, mandaba información al núcleo de Edinger-Westphal, ¿ok? Y de aquí, pues, se generaban los reflejos, ¿no? Respuestas pupilares, ¿no? Ese es uno. Pero, por ejemplo, yo puedo mandar información, así como lo hice a este sitio, a los colículos superiores. Y en el caso de los colículos superiores, ya cuando veamos sistema motor, si nos da tiempo, esos son muy importantes para controlar los movimientos oculares, ya que de estos colículos surgen el el tercer, cuarto, bueno, tercer par craneal principalmente, ¿no? Que es el oculomotor, entonces el que nos ayuda a mover los ojos y que ese a su vez se conecta con los otros pares craneales que son para movimientos oculares, que es el 4 y el 6 y se coordinan entre ellos para el movimiento ocular. Entonces, yo mando información visual para que piensen así ustedes. Si ustedes les dan una pintura, X pintura, o les dan una foto, ustedes, por ejemplo, con una visión de frente, si ustedes tratan de no mover sus ojos, solamente van a tener detalles de lo que está prácticamente de forma lineal enfrente a sus ojos. No van a poder ver lo que está más para allá. Y ustedes para analizar una imagen, incluso les puedo pasar como que una imagen, ¿no? Cómo se traza un mapa para valorar todos los detalles de una simple foto, de una simple pintura. Entonces ustedes lo que hacen es mover los ojos. A lo mejor no se dan cuenta siempre, pero mueven los ojos. Entonces, el movimiento de ojos nos ayuda a tratar de enfocar distintos sitios de alguna imagen concreta. Entonces, mi sistema visual, pues sí, es prácticamente quien recibe la información, pero el sistema visual no recibe información de todos sitios. Ya vemos que la agudeza visual está solamente en la parte central. Entonces, si yo quiero enfocar varias regiones, pues necesito estar pues moviendo los ojos, ¿no? Así como lo hacen luego los camaleones, ¿no? Hay más evidente, ¿no? Cómo mueven los ojos hacia todos sitios. Nosotros también lo hacemos. Y a lo mejor no de forma tan evidente, pero lo hacemos. ¿Ok? Entonces, para eso mando información hacia los colículos superiores. También puedo mandar información
hacia otras regiones como pueden ser núcleos, también que se encuentran en el tronco encefálico, pero por ejemplo que se juntan con información del sistema vestibular que nos ayuda con el equilibrio para regular el movimiento de los ojos en condiciones de movimiento. Es decir, cuando ustedes están moviendo, ustedes también están moviendo los ojos para estar justamente coordinando una respuesta motora dada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes los ponen a dar vueltas, no sé, en un carrusel, pero por ejemplo, no sé, una persona los está esperando, ¿no? Con sus cosas y demás a que se bajen, pues esa persona no se va a mover de ahí, pero ustedes cuando están dando vueltas y quieren ver que esa persona pues les está cuidando las cosas, lo que van a estar haciendo es moviendo la cabeza, moviendo los ojos para enfocar a esa persona. Entonces, eso es como que otra información que también nos ayuda, ¿no? Para fijar la mirada. También puedo mandar la información al núcleo supraquiasmático y esta principalmente las células ganglionares que son sensibles a la luz, las que tienen melanopsina, otro pigmento, ¿no? Y ya decíamos, mando la información acá para controlar los ciclos circadianos. Es decir, estar sensando siempre si hay luz, si hay oscuridad y que evolutivamente esto nos habla de que si es de día, si es de noche, ¿no? Y con esto acoplar los ciclos de sueño y vigilia, con esto acoplar otras respuestas neuroendocrinas, viscerales y demás. ¿Ok? En el caso de la información paraventricular, va de la mano con esta parte supraóptica para controlar los ciclos de secreción de ciertas hormonas. Por ejemplo, que digas que no sé, que el cortisol se secreta más por las horas de la mañana, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues, se está acoplado, ¿no? Cómo está acoplado esa secreción de hormonas a un cierto, pues a un cierto horario en el transcurso del día, porque también podemos mandar información para allá. Y por último, también podemos mandar información del núcleo pulvinar, que es también en el tálamo, para una integración visuomotora. Y esa integración visuomotora es porque recibe información tanto visual, recibe información tanto del sistema vestibular, auditivo, recibe información de todos los sistemas sensitivos, pero a su vez también recibe información motora. Entonces se da la integración visuomotora para que tenga un control adecuado de los movimientos de los ojos de carácter voluntario, ¿no? Y así varias regiones, pero el chiste es que la información visual no solamente tiene un destino que sea hasta acá para hacer la imagen consciente a nivel occipital, sino que la puedo mandar a otros sitios para que contribuya a otras funciones que también son importantes en nuestra vida. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver la corteza visual. Esta se localiza en el lóbulo occipital, ¿ok? Cerca de la cisura calcarina, esa cisura que es como que la más característica en este lóbulo. Vemos, por ejemplo, que tenemos así como los demás sistemas sensoriales, tenemos una corteza visual primaria, secundaria, y en este caso también podemos distinguir una corteza visual terciaria. Y esto depende del grado de procesamiento que vamos a tener. La corteza visual primaria, su principal cometido es recibir la información visual para que después la pueda organizar y darle un procesamiento. Pero aquí nada más es donde llega la información visual y ya. Si tengo una lesión a nivel de corteza visual primaria, lo único que se traduce es pérdida de la visión, como cualquier otro sitio de la vía. Pero, por ejemplo, entre más especial sea, más especializada sea la corteza, por ejemplo, corteza visual secundaria, si yo tengo una lesión acá, pues que ya pierdo la parte de distinción de colores, distinción de formas. Si me voy a lo mejor con corteza visual terciaria, ya pierdo la capacidad de distinguir rostros, la capacidad de distinguir formas complejas, la capacidad de distinguir, por ejemplo, el que ustedes, por ejemplo, vean un rostro y que sepan o se den una idea de que ese rostro esté feliz, esté triste y que le puedan dar como que esa integración que ya no nada más es de la vista, sino le metes el componente afectivo, le metes el componente de recuerdos emotivos, no sé, todo ese tipo de cosas también está relacionado con eso, ¿no? Entonces piensen que desde primario, secundario y en este caso hasta terciario, tiene que ver con el grado de procesamiento de información que vamos a tener. Las cortezas primarias siempre es lo más simple y la información lo menos interpretada posible, por así decirlo, lo menos procesada más bien. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se localiza la corteza visual primaria? Alrededor de la cisura calcarina. Y secundaria y terciaria se localizan hacia alrededor de esta misma, pero estando todavía en el lóbulo occipital. Muy bien. Áreas de Brodmann. El área visual primaria corresponde al área de Brodmann 17.
secundaria la 18 y la terciaria la 19. ¿Ok? Aunque en la terciaria pueden existir otras áreas de Brodmann más que ahorita vamos a comentar. ¿Ok? Ahora veamos la corteza visual primaria. Esta que dijimos que es una representación exacta de lo que estamos viendo. Si aquí recibe toda la información de la retina, pues tenemos una distribución que se llama retinotópica. Es decir, cierta región de la retina está representada en cierta región de la corteza visual. No es como que nada más llegue y ya, ¿no? Hay una organización muy específica de los campos visuales. Vean, por ejemplo, la parte de la mácula es lo que se encuentra más como que hacia adentro. Regresamos con esta imagen, por ejemplo, vean. Este es el lóbulo occipital, pero vean que tiene una porción como que más externa y una parte más interna, ¿no? Entonces vean que, por ejemplo, la parte más interna está representada por la mácula y entre más nos vamos hacia la periferia, vean, entre más nos vamos hacia la periferia, es como si en la retina también nos fuéramos hacia la periferia. Entonces recuerdan que una lesión aquí clásica nos da como que este patrón de pérdida de la visión con respecto macular o la parte central, es porque, no sé, yo creo que han escuchado, ¿no? El típico caso del niño que estaba jugando y de repente se fue para atrás y dejó de ver, ¿no? Se golpeó acá, se fue de cabeza para atrás. ¿Qué es lo que pasó? Pues aquí está la corteza visual, pues obviamente iba a dejar de ver, ¿no? Pero en algunos casos es como que se pierde acá, vean, se lesiona esta parte, pero vean, en la parte más profunda todavía tenemos la parte de información que le corresponde a la mácula. Y hasta cierto punto es como que un mecanismo que nos ayuda a, pues justamente, ¿no? Si estamos predispuestos a este tipo de lesiones, pues tú tratas de esconder lo más que puedas esa parte como que más especial que es para ti. Y esta parte especial, pues es el sitio de mayor agudeza visual que corresponde a la mácula, ¿no? Entonces, por eso es como que tenemos ese patrón característico de acá. La pérdida de la visión con respecto macular o respecto central, ¿no? Pérdida de la visión periférica, en pocas palabras. Muy bien, y vean que entonces hacia la periferia tenemos hasta los 90 grados que nos podemos extender en la retina. Muy bien. Vamos a ver entonces para qué nos sirven el resto de estructuras. Aquí también les recomiendo un screenshot. No es tan importante que nos aprendamos todas las regiones. La corteza visual primaria sí, el resto pues no tanto, ¿no? Por ejemplo, B1 ya dijimos, corteza visual primaria, prácticamente donde recibe información desde pues, la vía visual inicial, ¿no? Desde la retina y tiene una distribución retinotópica, ¿no? Tenemos como que escondida la parte de la mácula, ¿ok? Y hacia más expuesta por la parte, ¿cómo se puede decir? Por la parte periférica. Muy bien. En el caso de la corteza visual secundaria, que es B2, y la corteza visual terciaria, pues seguimos con el procesamiento visual, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos todavía una representación retinotópica, pero ya le estamos dando como que un cierto procesamiento, ¿no? Y vean que, por ejemplo, vamos a tener otras regiones que son como que más específicas, pero dentro de la propia corteza visual secundaria y terciaria. Por ejemplo, la región B3A nos ayuda a reconocer el movimiento. O sea, una cosa es que tú puedas distinguir algo, describirlo y demás, pero otra cosa es que te ayuda a describir ese mismo objeto, pero cuando está en movimiento. No significa que nosotros estemos en movimiento, eso ya dijimos que es otra región, sino que nos ayuda a distinguir, ¿cómo se puede decir? A discriminar una imagen cuando está en movimiento, ¿no? Yo creo que ustedes han visto, cuando algo se mueve, si lo captan con una cámara, se puede ver borroso. Pero ustedes tienen la capacidad de incluso, aunque se esté moviendo y a una gran velocidad, ustedes siguen prestando demasiada atención y ven los detalles. Entonces, para eso nos sirve B3A. En el caso de B4, bueno, no, es que esa tabla ya es un poquito viejita, ya tenemos más funciones asociadas, ¿no? B4, por ejemplo, se ha asociado con el reconocimiento, por ejemplo, de rostros y, ajá, de rostros principalmente. Entonces, pues una lección acá, pues tú dirías como que ya no, o sea, tú sigues viendo. El problema es de que ya no veas. El problema es que ya no tienes ese procesamiento y ya no puedes reconocer rostros característicos, ¿no? En el caso de B5, por ejemplo, también nos ayuda con la parte de regulación del movimiento, pero este sí es como que el movimiento en sí de los ojos en el seguimiento, ¿no? Y este, por ejemplo, se localiza más
hacia una parte ya yéndonos en el lóbulo parietal. Ya no se encuentra tanto a nivel occipital, se encuentra ya casi en una región colindante con el lóbulo parietal, ¿no? Entonces, ya nos encontramos un poquito más lejos. En el caso de B8, por ejemplo, nos ayudó mucho con la parte de reconocimiento de colores y reconocimiento de colores desde el punto de vista de detalles, ¿no? No nada más es ver color sí o no, sino prestar atención a los detalles, ¿no? Saber que, por ejemplo, este es un rojo que casi da vino, este es un rojo que casi da rosa, este es un rojo que casi da café, este es un rojo que casi da... Y se tiene como que esa distinta gama para un solo color, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una región que ya por evolución lo tienen más desarrollada las mujeres que los hombres, ¿no? Por ejemplo, entonces pueden distinguir una mayor gama de colores cuando, por ejemplo, todos pueden corresponder al propio rojo, ¿ok? Y así existen muchas otras más regiones. Ahora, nada más para recordar, cuando vimos sistema somatosensorial, recuerden que teníamos un área B5 y B7, pero no, 5 y 7, áreas de Brodmann, 5 y 7, que es en la corteza parietal posterior que corresponde al área de asociación parietal. Este B5, nuevamente, perdón, área de Brodmann 5 y 7 recibe información somatosensorial, recibe información visual, recibe información auditiva, información vestibular, y de aquí se integra prácticamente toda la parte de reconocimiento. Entonces, cuando les comentaba, ¿no? De que, por ejemplo, una lesión a nivel parietal nos daba ese síndrome de heminegligencia, ¿no? O negligencia, donde si era, por ejemplo, una lesión en el lóbulo parietal derecho, todo el izquierdo no lo íbamos a reconocer, incluso la parte visual izquierda, aunque tú sigas recibiendo la información, porque no hay compromiso en la vía visual primaria, no hay alteración en campos visuales, tus neuronas siguen trabajando bien, tu parte de reconocimiento ya no funciona. Entonces, por ejemplo, pues aunque tú estés viendo, pues no vas a reconocer nada de lo que esté prácticamente en tu lado izquierdo. Entonces, para ti no existe nada del lado izquierdo. Aunque tú estés viendo, aunque tú estés sintiendo, aunque todo esté bien, no lo reconoces y para ti entonces no existe. Entonces, pues entonces, ustedes, por ejemplo, cuando están, no piensen que ustedes están así y tienen este síndrome, ¿no? Prácticamente todo lo que está del lado izquierdo en su campo visual no existe. ¿Ok? Y si no existe, pues no lo usan, ¿no? Toda la mitad izquierda de su cuerpo no la sienten, y si no la sienten, pues no la usan. Entonces son personas que cuando se quieren poner un pantalón, pues nada más se ponen del lado derecho, pero como el lado izquierdo para ellos no existe, pues no lo usan. Están con su plato de comida, piensen que es un plato grande, solamente se van a comer lo que está del lado derecho, porque todo lo que está del lado izquierdo, como la parte visual no lo reconoce, pues no existe. Entonces, pues también considerar como que esta región parietal superior que nos ayuda a la integración de prácticamente toda la información. Muy bien.